dentro del periodismo más importante que tiene Argentina respecto al tema del Vaticano. ¿Cómo está, Sergio? Hola, ¿qué tal a los colegas de Córdoba? Gusto estar con ustedes. Bueno, lo mismo digo, ¿cómo está el Papa de acuerdo a la información que vos tenés? Mira, la última información, que es la información oficial, que digamos todas las versiones que estuvieron corriendo durante todo el día fueron convergiendo hacia eso, que después el Vaticano ha confirmado oficialmente que el Papa Francisco tiene una infección pulmonar. Esto es lo que han dicho, tiene una infección pulmonar. Evidentemente, después de la audiencia general de los miércoles, se sintió mal, tenía algunos problemas para respirar, que parece que los había tenido también un poco antes, en los últimos días, pero se agravó, no se sentía bien. Entonces, esa es la imagen que ustedes están viendo cuando él se está retirando de la audiencia general de los miércoles. Y entonces, bueno, ahí dice, no me siento bien, e inmediatamente entonces se dispone su traslado en ambulancia al hospital Gemelli, al Policlínico Gemelli, el hospital de los papas, ¿no? Nos acordamos tanto de ahí, estuvo tanto tiempo, tantas veces internado desde el atentado de 1981, el Papa Juan Pablo II, ¿no es cierto? Bueno, fue internado, fue sometido a estudios, inicialmente se habló de que era una operación programada, claramente no era una visita programada para estudios de rutina, de ninguna manera. Se habló de algún problema cardíaco, eso se descartó, y se habló de una infección pulmonar, que fue finalmente lo que quedó. Y ahora, según la información oficial, va a estar unos días en el hospital, obviamente con una terapia de recuperación hasta superar, digamos, esta infección. Esto es lo que se ha informado finalmente en la noche ya avanzada de Roma sobre el estado de salud del Papa Francisco. Ahora, Sergio, una infección pulmonar puede tener una gravedad u otra. Yo supongo que en un paciente de más de 80 años no debe ser una cosa tan simple, ¿verdad? No, yo no tengo, como ustedes comprenderán, conocimientos médicos, pero evidentemente todo indica que no es una cosa tan simple. Tampoco, dicen los médicos aquí en Argentina que consultábamos, hay, digamos, un diagnóstico más preciso, porque dicen los médicos que hablar de infección pulmonar es una cuestión bastante general, que habría que precisar un poquito más las características de esta infección, pero bueno, esperemos que con el curso de las horas se tenga una información más concreta y más precisa, ¿no es cierto? El Papa siempre ha dicho, y los últimos papas han hablado mucho de la transparencia informativa, y todos estamos esperando de que, por supuesto, el Vaticano esté a la altura de las circunstancias. Hoy no arrancó bien, no fue claro inicialmente, esperemos que sea lo suficientemente claro en las próximas horas para terminar de precisar qué es exactamente lo que tiene el Papa. Sergio, el Papa con 86 años y en los últimos años una serie de achaques y complicaciones de salud. ¿Usted cree que puede llegar a plantear alguna especie de dimisión como hizo el Papa anterior o seguir hacia adelante? ¿Cómo ves él que hace su enfrentamiento hacia su situación sanitaria? A ver, hasta ahora el cuadro de salud de él era muy bueno. Digamos, tuvo un problema de divertículis, que bueno, que lo operaron hace casi ya 2 años, una operación muy larga, pero que salió bien. Pero lo que sí tuvo problemas fue con la anestesia. Le costó mucho superar, metabolizar todo eso. La verdad que él dice que la pasó muy mal, a tal punto que ya no quería ni siquiera anestesia local para operarse de la microfractura que tenía en la rodilla. Entonces optó por la kinesiología. Es un camino mucho más largo, dice él que ya está superada la microfractura, pero debe recuperar la fuerza, la tonicidad muscular, ¿no es cierto? O sea, problemas graves de salud hasta ahora no tenía, y se lo vio estaba muy lúcido, se lo vio en las últimas entrevistas que dio a medios argentinos. La verdad que se lo veía muy, pero muy bien, ¿no es cierto? Pero bueno, ha surgido esto, la posibilidad, por tanto, de una renuncia, si es una, digamos, una infección pulmonar, como dicen, que no, digamos, no avanza, no se puede remitir. Me parece a mí que hablar de renuncia es completamente prematuro, que no corresponde. Si se agrega otro elemento en las próximas horas, bueno, no sabemos, es una persona de 86 años, pero hasta ahora él lo había descartado, y claramente de ninguna manera una renuncia del Papa estaba a la vuelta de la esquina. Sergio, en la historia del Papa, el joven Jorge Bergoglio no había tenido un problema pulmonar, ¿o estoy recordando mal? Sí, había tenido un problema pulmonar
cuando era muy joven, tenía, si no recuerdo mal, 20 años, 21 años, había tenido una infección pulmonar que le habían quitado un lóbulo, uno solo, de un pulmón, porque a veces se dice erróneamente que le extirparon un pulmón. No, solamente un lóbulo de los 3 que tiene cada pulmón, derecho, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora tampoco sabemos si la infección sobre qué pulmón es, o sobre los 2 pulmones, no lo sabemos, pero después se había recuperado muy bien, era una persona que toda la vida caminó y caminó muchísimo. Él decía que ahora estando en el Vaticano, obviamente como Papa, extrañaba muchísimo caminar, que eso era un deseo de él, pero bueno, tuvo ese problema, tuvo también después una gangrena vesicular que hubo un médico parodia en aquel tiempo que era muy joven que lo salvó, le hizo una operación de urgencia que podía haber muerto, pero que la superó muy bien y finalmente tuvo una especie de preinfarto, creo que en 2004, acá en Buenos Aires, pero que también lo superó en el Hospital San Camilo, sin ningún problema. Pero insisto, en términos generales, el Papa estaba bien, había tenido también, es cierto, esto hay que decirlo, él lo dijo en los últimos días en una nota que dio la Associated Press, a la agencia de noticias, que tenía una especie de rebrote de la diverticulitis, de los divertículos. Eso sí, él lo había dicho, por eso también una de las cosas que se especuló inicialmente con esta internación fue que era por eso, ¿no es cierto? Pero bueno, no, como digo, después se fue aclarando y terminó informándose que se trataba de una infección pulmonar. Sergio, enormemente agradecido.